are indeed living in times of Efectivamente, estamos viviendo en tiempos de incertidumbre. Y además, hay gran confusión entre muchos creyentes hoy en día. La gente se pregunta, ¿cuál es el significado de lo que está pasando en Israel? ¿Tiene un significado profético? ¿Es un evento de los tiempos finales? ¿Dónde estamos en el calendario profético de Dios? Y en este primer estudio, me gustaría darles un orden de los eventos. Veremos cuáles son los principales eventos que van a suceder en los últimos días. ¿Cómo sabremos que hemos llegado a los últimos días? ¿Y qué deberíamos hacer para prepararnos para estas cosas? Debido a este conflicto en Israel, ahora muchas personas han abierto sus Biblias y han buscado Gaza para ver qué dice la palabra de Dios al respecto. Y esta noche me gustaría comenzar hablando del libro de Sofonías. Si asistieron a nuestra conferencia en Orlando el año pasado, recordarán que estudiamos todo el libro de Sofonías y vimos el mismo pasaje del que me gustaría hablarles hoy. Se trata de Sofonías, capítulo 2, y el versículo importante es el versículo 4, porque allí es donde se menciona Gaza. Y si regresan y escuchan ese mensaje del año pasado, verán que les compartí que esta profecía en su mayor parte ya se ha cumplido. Cuando miramos a Gaza, o Ascalón, Ashdod, Gat o Ecrón, estas son 5 ciudades filisteas. Los filisteos eran un poderoso enemigo de Israel. Se oponían al rey David y querían frustrar los propósitos de Dios para esa tierra y para su pueblo. Pero vemos que en el segundo capítulo Dios está diciendo algo, y es que Él ha derrotado a estos lugares. Y hoy, cuando los miramos, encontramos que 4 de esos 5 lugares están bajo el control de Israel y tienen habitantes judíos. Y lo que debemos extraer de esto es lo siguiente. Cuando miramos más adelante, en el libro de Sofonías, al llegar al último capítulo, en el verso 14, se habla de Sión. Y Sión es una palabra de reino. Y por lo tanto, la gente ha entendido mal todo este pasaje y ha dicho que se trata de los últimos días. No es así. Lo que está haciendo Sofonías es esto. Él le está dando aliento al pueblo. Él les está diciendo que de la misma manera que en el pasado Dios derrotó a los filisteos, y estas ciudades, que alguna vez fueron ciudades enemigas, ahora están bajo el liderazgo de ellos, Dios está prometiendo que en los últimos días, Él nos recordará su fidelidad al darnos la victoria, así como Él le dio la victoria a Israel en el pasado. Permítanme darles otro ejemplo de lo que hace la palabra de Dios. Esta vez, veamos el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Como saben, el capítulo 20 tiene que ver con el reino milenial. Y en el verso 7 vemos algo, que el reino milenial ha llegado a su fin y es necesario, dice la palabra de Dios, que Satanás sea liberado de su prisión. Así que él saldrá y hará lo que el enemigo siempre hace: engañar. Y es interesante, porque allí dice que él saldrá a las 4 esquinas, es decir, en 4 direcciones, norte, sur, este y oeste, con el fin de engañar. Piensen en eso por un momento. Ha habido 1000 años de un reinado justo. El Mesías se ha sentado en el trono desde la ciudad santa de Jerusalén, y Él hizo que se estableciera un reino de rectitud y justicia. Y cuando ha habido pecado, ese pecado ha sido castigado, y cuando las personas buscan perdón, recuerdan el sacrificio del Mesías, esa cruz que Él llevó
para que la gente pudiera experimentar el perdón y la gracia de Dios. Y luego dice que este enemigo saldrá para engañar, y habrá una multitud que no puede ser contada. Y luego se menciona a Gog y Magog. Ahora, ¿por qué razón? Sabemos bíblicamente que esa batalla de la que se habla en Ezequiel capítulos 38 y 39 ocurre antes del reino milenial. Entonces, ¿por qué se menciona a Gog y Magog después del reino milenial? Es para ese mismo propósito. De la misma manera que Dios fue victorioso sobre los enemigos que vinieron contra Israel, Gog y Magog, ese término es traído a un nuevo contexto, pero con el mismo propósito, para informarnos de una victoria futura. Dios ganó la batalla de Gog y Magog, y también derrotará a Satanás y a esa gran multitud que será engañada por él para atacar a los santos en la ciudad santa. Tenemos aquí un principio bíblico, y es que cuando usamos las Escrituras y vemos el contexto apropiado, podemos tomar eso y darles esperanza a otros al hablarles de la fidelidad de Dios en la historia. Nuestro Dios es ciertamente un Dios fiel en todas las generaciones. Y luego vemos algo más en la palabra de Dios. Vemos en las Escrituras que habrá un aumento de la influencia de Irán. Quisiera que viéramos otro pasaje de las Escrituras, uno que comentamos hace algunos años, y es el libro de Daniel, capítulo 8. Yo les sugeriría que el capítulo 8 de Daniel es una de las escrituras más relevantes para entender lo que está pasando hoy. Sí, esa batalla está pasando en Gaza, pero encontramos que la verdadera fuerza detrás de Hamás, la verdadera fuerza detrás de Hezbollah, la verdadera fuerza que trae inestabilidad, no solo en Medio Oriente, sino proféticamente lo hará en todo el mundo, es Irán. Y lo trágico es que tantos comentaristas, y les invito a no confiar en lo que estoy diciendo, sino a mirar y estudiar este capítulo en Internet, y encontrarán que la gran mayoría de los comentaristas cristianos ubican Daniel capítulo 8 en el pasado, y dicen que tiene que ver con Alejandro Magno y ese periodo de tiempo. Eso no es bíblicamente correcto. Y permítanme mostrarles una prueba de eso. Miren conmigo, como dije, Daniel capítulo 8, y quiero que leamos el versículo 17. Daniel capítulo 8, verso 17. Porque cuando miramos este verso, dice aquí al final que esta visión, dice Leet Ketz Hei Hazon, que significa lo siguiente: esta visión es para los tiempos finales. Esa es la traducción exacta de la parte final del verso 17. Y luego, cuando leemos el verso 19, nos dice que esta profecía en Daniel capítulo 8, que trata sobre dos imperios, y hablaremos de eso en un momento, noten lo que dice en el verso 19. Be'aharit ha-za'am, que significa, esta profecía traerá el fin de la ira de Dios en este mundo. Ese es un evento de los tiempos finales. No es algo del pasado, no tiene nada que ver con Alejandro Magno. Y luego, si miramos al final del verso 19, dice, Ki le moed. Y muchos de ustedes conocen esta palabra, moed. Tiene que ver con un tiempo designado. Así que dice, para el tiempo designado, y luego noten que el verso termina con la palabra ketz, que significa fin en hebreo. Es decir, que esta profecía es para el tiempo designado del fin. Así que 3 veces Daniel nos dice, en los versos 17 y 19, que este capítulo es para los tiempos finales,
Pero con tanta frecuencia vemos que los comentaristas, tanto judíos como cristianos, lo ubican en el pasado. No deberían. Al estudiar el capítulo 8 de Daniel, encontrarán que se mencionan dos bestias y la primer bestia se llama el carnero. Y no tenemos que especular sobre quién es el carnero, porque si buscamos en la palabra de Dios, en Daniel capítulo 8, versículo 20, se nos dice: el carnero que has visto, que tiene cuernos, son los reyes de los medos y los persas. Los medos y los persas representan un antiguo imperio en la tierra que hoy conocemos con el nombre de Irán. Y por tanto, cuando miramos el capítulo 8 de Daniel, debemos anticipar algo. Y estamos viendo el comienzo de eso ahora mismo. Y es lo siguiente: que habrá un imperio, el cual podemos imaginar también como una coalición de naciones que se reunirá en ese mismo lugar donde actualmente se encuentra Irán. Ese imperio es conocido como el carnero. ¿Y qué es lo que hará? Oigan con atención. Este imperio causará inestabilidad en todo el mundo. Eso es lo que podemos esperar. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Ahora bien, lo que está pasando actualmente, en mi opinión, es solo el comienzo de lo que esta profecía revelará. Irán crecerá en poder y en influencia. Y esto lo vemos incluso hoy en día. Vemos que Irán tiene una gran influencia en el Líbano, en Siria y en Yemen, entre otros países. Muchos de ustedes saben que grupos aliados de Irán ubicados en Yemen han disparado cohetes hacia Israel en estos últimos días. E Irán es una influencia desestabilizadora. Eso es lo que nos dice la Escritura. Así que podemos anticipar que Irán se convertirá en una fuente mayor de inestabilidad en el mundo. Y recuerden esa palabra, inestabilidad. Cuando Daniel recibió esta profecía, también vio otra bestia, es decir, otro imperio. Y ese imperio es el macho cabrío. En el tiempo que nos queda esta noche, que es una buena cantidad de tiempo, me gustaría que viéramos un orden de eventos para que no estemos confundidos y no seamos engañados por otros, y podamos saber con certeza lo que va a pasar en el futuro. Y tal como nos lo ha mandado el Mesías, cuando veamos que comienzan estas cosas, debemos sentir ánimo. Debemos entender que todas estas cosas son necesarias. De hecho, el Mesías usa una palabra que es muy importante y habla de algo que debe suceder obligatoriamente para que la voluntad de Dios sea establecida. Y en los últimos días, Él habla de varios eventos que tienen que suceder. Y por eso no debemos tener miedo, no debemos confundirnos, no debemos permitir que estas cosas nos alejen de lo que Dios quiere que seamos y lo que Él quiere que hagamos. Entonces, ¿dónde estamos hoy en el calendario profético? Estamos en Daniel, capítulo 8, en el que Irán está creciendo en influencia y se convertirá en una gran fuente de miedo y desesperanza. Porque al estudiar el capítulo 8, y allí dice que el carnero, que es Irán, junto a una coalición de otras naciones, logrará inicialmente lo que Irán quiere. Y, por lo tanto, la gente se sentirá sin esperanza. Este imperio crecerá, pero este no es el imperio del anticristo. Y por más malo que sea este imperio, veremos algo. Veremos que otro imperio, llamado el macho cabrío, surgirá.
Cuando estudiamos el capítulo 8 de Daniel, aprendemos algo. El imperio del macho cabrío o la cabra es el imperio del anticristo. Y sabemos algo sobre el imperio del anticristo. Leemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13, y veremos ese pasaje en otra sesión más adelante. Allí encontramos que ese imperio del anticristo recibe poder y autoridad. ¿De quién? De Satanás. Hoy estamos viendo que la influencia de Irán está extendiéndose por todo el Medio Oriente. Pero nos dicen algo más que eso. Se nos dice que Irán saldrá del este hacia el oeste, el norte y el sur, y causará desesperanza. Va a crecer y a lograr por un tiempo su objetivo. ¿Y entonces qué? Entonces veremos surgir otro imperio. ¿De dónde? Bueno, aquí tampoco hace falta especular. ¿Qué dice la palabra de Dios? Miremos de nuevo la Escritura en Daniel capítulo 8, verso 21, donde habla acerca de ese macho cabrío, y dice que es el rey de Yaván. En sus Biblias seguro dirá Grecia, y eso está bien, pero la palabra Yaván, en la época de Daniel, no se refiere a una sola nación que hoy llamaríamos Grecia, sino que es una palabra que tiene que ver con Europa. Y es por eso que sabemos, basados en este versículo del capítulo 8 de Daniel, que el imperio del anticristo saldrá de Europa. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos viendo a Irán crecer y convertirse en una influencia maligna en este mundo. Y podemos anticipar en el futuro que Irán, por toda esa inestabilidad, no logrará el éxito, sino que otro imperio lo destruirá. Leemos en el capítulo 8 de Daniel acerca de este macho cabrío, el cual tiene poderes sobrenaturales. Y me dirás, ¿dónde está eso en la Escritura? Esto es porque dice que el macho cabrío es capaz de moverse sobre la tierra sin tocarla. Los sabios de la antigüedad enseñaron que esta expresión se usó en el Antiguo Testamento para hablar de su carácter sobrenatural, porque en los tiempos antiguos no se podía viajar sin tocar el suelo. Y lo que dice aquí es que este macho cabrío, este imperio del anticristo, tendrá poderes sobrenaturales. Y este mismo imperio destruirá al carnero. Ahora, ¿dónde estamos? Bueno, cuando miramos las Escrituras encontramos algo. Encontramos que este imperio, conocido como Irán, traerá una gran inestabilidad y caos a todo el mundo. Y por tanto, debemos esperar algo. Debemos esperar las mismas cosas que dijo el Mesías. Vemos que encontramos en la palabra de Dios, y busquemos, por ejemplo, el pasaje de Mateo, capítulo 24. Libro de Mateo, capítulo 24. Aquí vemos que el Mesías está hablando de algo. Él está hablando del comienzo de los dolores de parto. Algunos han tratado de hacer una distinción entre los dolores de parto y el parto en sí. En la palabra de Dios no hay tal distinción. Entonces, ¿por qué habla el Mesías acerca de dolores de parto? Porque los dolores de parto tienen un propósito. Hay algo que se producirá y tendrá un resultado que está lleno de alegría. Así que es una jornada difícil, pero termina bien. Por lo tanto, si miras Mateo 24, verso 4, observen que el Mesías está hablando con sus discípulos. ¿Y qué les dice? Y Yeshua respondió y les dijo. A pesar de que Él les está hablando a sus discípulos hace casi 2000 años, esto tiene relevancia para los discípulos en los últimos días también, cuando estos eventos de los que estaremos hablando
se estén llevando a cabo. Y noten lo que dice. Él respondió y les dijo, en primer lugar, miren. Quiero que recuerden esa palabra, miren o vigilen. Es interesante porque en el Nuevo Testamento, el Mesías pronunció esta palabra y usó 3 palabras griegas diferentes para decirle a sus discípulos que miraran o que velaran. Así que se supone que deberíamos estar velando. Eso es tan importante. ¿Y qué se supone que deberíamos estar observando o mirando o vigilando? Bueno, recuerden lo que dice. Él dice, cuando vean que comienzan estas cosas, así que debemos estar mirando los eventos. Quiero hacer una pausa para decirles esto. En la siguiente sesión que daremos, vamos a examinar una doctrina que es muy importante para algunos y que se conoce como la doctrina de la inminencia. ¿Y qué significa eso? Bueno, hablaremos muy en detalle en la siguiente sesión, pero según la doctrina de la inminencia, el rapto puede suceder en cualquier momento y no hay eventos que deban suceder antes del rapto o del arrebatamiento. Puede haber eventos que sucedan antes, pero no tiene obligatoriamente que ser así. Déjenme decirles que no acepto la doctrina de la inminencia, pues no veo en qué se sustenta. Así que en la siguiente sesión veremos los principales versículos que, según ellos, sirven de apoyo a esta doctrina. Creo que cuando los veamos, descubriremos que no es así. Encontraremos que no es, en modo alguno, una verdad bíblica, pero dejaremos eso para después. Cuando vemos las Escrituras, el Mesías nos manda, usando 3 palabras griegas diferentes, a mirar o vigilar. La primera es una palabra que significa mantente observando, presta atención, mantente alerta. Él dice, miren, que nadie les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre. Imaginen eso. Los que van a engañar son los que vienen en el nombre del Mesías. Y no solo vienen en su nombre, sino que hay más. También dicen que yo soy, es decir, que Yeshua es el Mesías. Ellos vienen en su nombre y están de acuerdo en que Yeshua es el Mesías. Y eso es cierto. Él es el Mesías. Todos lo sabemos. Pero entiendan que el engaño vendrá de dentro del cuerpo de creyentes. Y eso lo veo reflejado hoy, porque en lugar de estudiar para mostrarse aprobados, en lugar de apoyarse no en su propio entendimiento, sino en la palabra de Dios, lo que escucho tan a menudo es que las personas simplemente repiten lo que escuchan, lo que les enseñan, y no lo comprueban. Mi esperanza es que de todo lo que comparto con ustedes, tomen notas y lo revisen para ver si les he dicho la verdad, si estas cosas que les comparto son claramente bíblicas. Así que, el Mesías dice, sigamos con la lectura en este pasaje. No dejen que nadie les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo que yo soy el Mesías. Y noten lo que dice aquí. Y muchos, ahí está puesto el énfasis, esa es la parte destacada. Y muchos, y la palabra para ser engañados, si la estudian bien, habla de ser llevado por mal camino. Es decir, ser llevado a la inmoralidad. Esas cosas que no representan o se relacionan con el carácter de Dios. Y veremos que eso se refiere es al imperio del anticristo. Recuerden que el anticristo es llamado el hombre de iniquidad. Es decir, él es alguien que odia la justicia de Dios. Dice aquí, y muchos serán llevados por mal camino, pero ustedes están a punto de oír de guerras y rumores de guerra. ¿Y qué es lo que se nos manda? Él dice,
Miren que no los turben. No tengan miedo de estas cosas. Miren que no se turben. ¿Por qué? Aquí es donde dice la palabra importante. Porque todas estas cosas es necesario que vengan, pero el fin no es todavía. Esa palabra fin es muy importante. Debemos preguntarnos si vamos a tener una opinión sobre los últimos días. ¿A cuál fin se está refiriendo él en este pasaje? Y suele pasar que la gente es descuidada y no hace el trabajo necesario. Muy pocas personas saben que esta palabra para fin es diferente de lo que le preguntaron los discípulos en el verso 3, cuando ellos dicen, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál es la señal de tu venida? Y, al final del verso 3 dicen, y del fin del siglo. Y si bien casi todas las Biblias traducen eso de la misma manera, es una palabra diferente. Tiene la misma raíz, pero hay una preposición diferente. La palabra fin, que habló el Mesías en el pasaje que vimos hace unos minutos, no tiene esa preposición. Se trata de un fin específico. ¿Y a qué se refería el Mesías? Bueno, él habló de este fin varias veces. Por ejemplo, él lo menciona en este verso que estamos analizando y vuelve a decirla en los versos 13 y 14. Y el fin al que se refiere el Mesías es el fin de la era de la iglesia. Veremos evidencia de eso más adelante. Pero cuando el discípulo dijo, ¿cuándo es el fin del siglo?, se usó una palabra diferente que habla de un tiempo en el que todo llega a su conclusión. Ellos están hablando de un fin diferente. Ellos quieren saber cuándo viene el Mesías a establecer su reino. Pero aquí tenemos un principio importante. El Mesías les habló a sus discípulos y lo que él reveló tenía que ver con ellos. Y por cierto, Juan, en el libro de Apocalipsis, habla principalmente a los creyentes, a los discípulos de los tiempos finales. Él no les habla principalmente a los que algunos llaman los santos de la tribulación. De hecho, yo sugeriría que no existirán, como enseñan algunos, santos de la tribulación. Y como dije, hablaremos más de eso en la siguiente sesión. Solo quiero decirles que debemos ser muy cuidadosos con la terminología que usamos y asegurarnos de que sea una terminología bíblica. Así que él les dice, porque estas cosas deben suceder, pero el fin no es todavía. Porque las naciones, y esto significa que un grupo étnico se levantará contra otro grupo étnico, reino contra reino, o país contra país, y habrá, dice aquí, hambrunas, y si tienen una buena traducción, dirá que también habrá pestilencias. La mayoría de las Biblias actuales no usan el Textus Receptus, y la razón por la que en algunas Biblias no está la palabra pestilencia en este verso es porque la palabra hambruna es la palabra limoi, y la palabra pestilencia es loimoi. Y debido al gran parecido entre estas dos palabras, en algunos manuscritos dejaron fuera una de ellas. Y tristemente, muchas de las Biblias de hoy se basan en un manuscrito griego que enfatiza las diferencias que aparecen en versiones inferiores del Nuevo Testamento griego. Cuando leemos el Textus Receptus, dice aquí, porque habrá hambrunas, habrá pestilencia, habrá terremotos en varios lugares. Y luego dice, todas estas cosas son apenas el principio de los dolores de parto. Pasemos ahora al verso 9. En el verso 9, y noten que es una continuación, dice en el verso 9, entonces
ellos los entregarán a ustedes. ¿A quién le habla? A los discípulos. ¿Qué discípulos? Creyentes. Él dice, entonces ellos los entregarán, y la palabra en griego es telipsis, está en acusativo, telipsin, y significa tribulación. Así que el Mesías está diciendo algo, que los creyentes serán perseguidos. Y yo les diría lo siguiente, en el porvenir, y hablaremos exactamente de cuándo será, llegará la peor de las persecuciones primero para los creyentes. Pero volvamos a la cronología de estos eventos. Comienza con el surgimiento del imperio iraní, que se convierte en una fuente de problemas e inestabilidad. Y vemos que el Mesías habló de dolores de parto. Y lo que quiero compartirles es que estos dolores de parto de los que él habla vendrán antes, oigan esto, son antes de la semana 70 de Daniel. ¿Por qué es eso? Porque veremos evidencia bíblica de que cuando el imperio del anticristo entre en escena y derrote al carnero, él traerá un tiempo de estabilidad. Y hablaremos de por qué es así más adelante. Él va a traer estabilidad, pero esa estabilidad estará enraizada en la injusticia, enraizada en esas cosas que son extremadamente desagradables para Dios. Y como dije, necesitamos un panorama correcto de estos eventos. Lo primero que pasa antes de la semana 70 de Daniel, y hablaremos más en un mensaje posterior sobre la semana 70 de Daniel. Sabemos que en el capítulo 9 del libro de Daniel hay una profecía sobre 70 semanas. Si nos fijamos en el capítulo 9, él no habla de días, lo que se enfatiza son años. Así que no estamos hablando de semanas de 7 días, sino que hablamos de una semana profética. Y por cierto, si habláramos de días, el término para semana sería Shavuot, pero si hablamos de una semana profética de 7 años, se usa una palabra diferente, Shevuim. Son palabras diferentes porque se refieren a dos tipos diferentes de semanas. Así que hay un periodo de 7 años finales. Y ahora estamos hablando de cosas que pasan antes de la semana 70 de Daniel, antes de esos 7 años finales. ¿Y qué viene antes? Bíblicamente, Irán. Irán será derrotado, pero debido a Irán, veremos inestabilidad a nivel mundial que se producirá no solo por culpa de Irán, junto a la coalición de naciones que estarán apoyándole, sino por otras guerras, por problemas étnicos, conflictos tribales, terremotos, hambrunas y pestilencias. Pero al final, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar que el imperio del anticristo traiga consigo un tiempo de estabilidad, una falsa estabilidad. ¿Y qué es lo que el anticristo querrá hacer? Bueno, él querrá cortejar a Israel y atraerlos hacia sí. Es decir, él está en contra de los propósitos de Dios, y él sabe algo que gran parte de la iglesia ignora, y es lo siguiente. Gran parte de la iglesia cree que Dios ha terminado con Israel, que Él ha reemplazado a Israel y que se perdió el significado de esa tierra o del pueblo judío. Esa es una falsa doctrina. Hay tantos lugares en las Escrituras que deberían hacernos saber, como Pablo señala, y hablaremos más de eso en una sesión posterior. Debemos ser como Pablo y anticipar una futura restauración del pueblo judío a Dios a través de la fe en el Mesías.
Eso va a suceder, y sucederá de una manera poderosa en los tiempos finales. Y debemos darnos cuenta de que el anticristo tendrá un compromiso con Jerusalén. Él querrá que se construya un templo y querrá sacrificios y ofrendas en ese templo, mientras trata de demostrar que Él es principalmente el Salvador judío, y en segundo lugar, Él se mostrará falsamente como el Dios de Israel. Y mientras Él trae estabilidad, y lo hará, esto comenzará en la semana 70 de Daniel, estos 7 años finales. Él traerá estabilidad en todo el mundo. Él traerá prosperidad a todo el mundo. Y la gente estará complacida con su liderazgo. Pero habrá un grupo que reconocerá al anticristo por lo que verdaderamente es. Un estudio posterior que haremos durante esta conferencia se enfocará en la siguiente pregunta: ¿la iglesia verá al anticristo? Antes de responder, veremos lo que dice la palabra de Dios, y lo haremos en otro mensaje durante esta conferencia. Pero el anticristo se mantendrá activo. Parecerá tener éxito. Él traerá muchas cosas aparentemente buenas al mundo. Pero, ¿cuál es el carácter de ese imperio del anticristo? Bueno, él es llamado el hombre de iniquidad. Y sabemos algo más, que su imperio tendrá un carácter blasfemo. Lean lo que dice la Escritura acerca del imperio del anticristo en Apocalipsis capítulo 13. Y debido a ese carácter de injusticia, a causa de esa iniquidad que él producirá por ser ese hombre de iniquidad, los creyentes serán quienes hablarán en contra de él, se levantarán en su contra. Y es por eso que dice en Mateo 24, verso 9, por eso dice que ellos los entregarán a tribulación y los matarán, y serán odiados por todas las naciones. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. Y luego dice que habrá muchos que tropezarán. Lo que la Escritura está diciendo es que habrá muchos que a causa de esta persecución, a causa de esta adversidad que los creyentes enfrentarán por la injusticia del anticristo, que debido a eso muchos van a tropezar. Debemos orar ahora para que no nos pase eso, para que permanezcamos fieles y nos volvamos a Él y confiemos en el Espíritu Santo para que nos dé la fortaleza para superar todas esas situaciones. Ahora, quiero que veamos otro pasaje de las Escrituras que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 6. Libro de Apocalipsis, capítulo 6. Revisaremos varios capítulos del libro de Apocalipsis en estas sesiones. Y veremos que estos le dan claridad al lector. En Apocalipsis capítulo 6, vemos que se habla de unos sellos. Estos sellos, aunque el Cordero es quien los abre porque Él es Dios soberano, Él está en control, pero Él no es la causa de lo que está sucediendo en los juicios de estos sellos. En los próximos minutos, quiero que nos concentremos en los 4 primeros sellos. Apocalipsis capítulo 6, lean conmigo el verso 1. Juan hablando dice, él está en el cielo cuando tuvo estas visiones y dice, y miré, y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, oí a uno de los 4 seres vivientes, estos 4 seres vivientes están en el cielo, diciendo con voz de trueno,
¿qué dijo este ser viviente? Ven a ver. Él dice, y miré, y he aquí un caballo blanco. Este caballo blanco tenía a alguien montado sobre él, al cual le fue dado un arco. Esto representa un arma. Así que debemos esperar que venga alguien que tendrá un arma y que usará esa arma. Y además tendrá cierto poder porque le fue dada también una corona. ¿Y qué hace? Él sale con esta autoridad y esta arma y sale a conquistar y logrará conquistar. Esa es una expresión en griego que significa que tendrá éxito. Así que vemos que hay alguien que saldrá y tendrá éxito conquistando otras naciones. ¿Y qué va a hacer? Bueno, miremos el verso 3. Y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía otra vez, ven y mira. Y salió otro caballo, pero este caballo era rojo, y al que montaba sobre él le fue dado poder para quitar la paz de la tierra. Esto nos está diciendo que este jinete, y todos trabajan juntos, los 4 jinetes de los que hablaremos, todos tienen un propósito común. Y vemos que él viene a conquistar. Él viene a quitar la paz de la tierra. Y noten algo más. Para que se maten unos a otros. Y le fue dada, recuerden esto, le fue dada una gran espada. Eso será muy importante. Verso 5. El tercer jinete. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los seres vivientes, estos 4 seres vivientes. ¿Y qué dijo? Bueno, aquí tenemos una palabra que habla de una medida que es como 1 kilo de una sustancia seca. Así que no es mucho. Y dice que esta medida de trigo cuesta 1 denario. 1 denario, como muchos saben, es el salario de 1 día de trabajo. Así que el precio de los alimentos se ha disparado. Una medida de trigo que solo alcanza para hacer una hogaza de pan, te cuesta todo 1 día de trabajo. Luego dice, 3 medidas de cebada por 1 denario. Y fíjense cómo termina. El precio de la comida está subiendo. ¿Qué hace que suba el precio de la comida? Bueno, estos suben cuando hay hambruna, cuando hay terremotos y cuando hay pestilencias. Todo esto afecta negativamente a la economía y hace que los precios de la comida se disparen. Pero noten algo. Dice aquí, no dañes el aceite. Eso podría relacionarse con la unción o al vino, y el vino suele representar en la Escritura la alegría. Así que en medio de esto, la unción no resultará dañada, ni nuestra alegría, nuestro gozo se basará en estas cosas materiales. Dios puede enseñarnos y hacer que tengamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero aquí es donde se pone interesante. Llegamos al 4 jinete. Verso 7. Y cuando abrió el 4 sello, oí la voz del 4 ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo. Y no sé por qué con tanta frecuencia traducen mal los textos bíblicos. Y sé que muchos me han escuchado decir esto antes, pero si hacen un buen estudio de esta palabra,
encontrarán que es una palabra que representa una sustancia que hace que las plantas sean de color verde. Y por tanto, debemos verlo como un caballo verde, no pálido, ni manchado, ni moteado, sino simplemente verde. Y en Jeremías capítulo 30, verso 7, aprendemos que habrá un tiempo de angustia. Y si nos fijamos en el verso anterior, el verso 6, veremos a hombres que tienen dolor como si fuesen a dar a luz. Lean eso en el capítulo 30, los primeros 7 versos, y sus rostros se vuelven, y allí se usa la palabra en hebreo que es traducida de diferentes maneras, pero esa palabra en hebreo significa verde. ¿Por qué? El verde simboliza el dolor. Permítanme detenerme un momento y compartir algo respecto a Satanás y el anticristo. En realidad, el anticristo es una especie de Satanás encarnado. Tanto el anticristo como Satanás aman ¿qué cosa? La adversidad. Eso es lo que significa el nombre Satanás. Ellos causan dolor y sufrimiento por el mero propósito de causar dolor y sufrimiento. Se deleitan al ver la miseria y el sufrimiento de los demás. Y es así como se está describiendo al cuarto jinete. Sigamos leyendo. El cuarto ser viviente dice, ven y mira. Y miré, y he aquí, un caballo verde. Y el que lo montaba tenía un nombre. ¿Y cuál era su nombre? Muerte. Ahora bien, el Mesías dice, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nuestro Dios es el Dios viviente. Y lo que vemos aquí no tiene nada de eso. Estos juicios de los sellos no tienen nada que ver con Dios. En otras palabras, lo que estamos hablando aquí y el origen de todas estas cosas no es Dios. No representa su ira ni su juicio. Nada de eso ha sucedido todavía. Dice aquí que el nombre que éste tenía era muerte. Y vemos que el infierno, literalmente, le seguía. Así que estaba relacionado con el infierno, y esa es una pista satánica. Y dice que se le dio autoridad para matar a 1/4 de la tierra. ¿Recuerdan a este primer jinete, al del caballo blanco? Él salió a conquistar. Y aquí vemos que éste gobernará sobre 1/4 de la tierra. La mayoría de los eruditos ven eso como 1/4 de la superficie terrestre. Y sabemos que el imperio del anticristo será un imperio mundial. Y veremos otra prueba de eso en la siguiente sesión. Así que él gobernará sobre 1/4 de la tierra. ¿Y cómo hará eso? Dice aquí, con una espada. Eso es significativo porque vemos que el segundo jinete, sobre el caballo rojo, saldrá para quitar la paz. ¿Y qué se le dio? Una espada. Y luego cuando miramos al caballo negro, el jinete que lo montaba tenía que ver con precios elevados, lo cual se relaciona con una hambruna. Y vemos aquí que también se menciona una hambruna, y luego la muerte, y también las bestias de la tierra. ¿Cuándo vienen las bestias? Cuando hay hambre, cuando hay desastres naturales o cuando hay pestilencias. Ellas vienen a la ciudad. Y lo que las Escrituras hacen aquí es unir a ese cuarto jinete con los 3 primeros. Forman una unidad. Son una sola cosa. Y lo que vemos aquí es que estos 4 jinetes provocan un cambio en el mundo. Quitan la paz, traen un tiempo de inestabilidad. Y todo eso lo usará el anticristo con el fin de ganar control en todo el mundo. Lo que es importante que sepamos es que cuando llegue la semana 70 de Daniel, vemos que el 5º sello será lo que deberíamos estar mirando. ¿Por qué? Ya se los había comentado. El anticristo se manifestará
en un tiempo de estabilidad. ¿Cuál es la base para eso? Bueno, les mencioné varias veces la importancia de Apocalipsis capítulo 13. ¿Saben qué es Apocalipsis 13? Es una especie de visión general de lo que fue revelado en el libro de Apocalipsis en todos los capítulos anteriores. Es como volver atrás y mirar lo que va a pasar. Y lo que encontramos es que habrá una bestia, que es ese imperio, y esa bestia saldrá de la inestabilidad, y esa bestia es el imperio del anticristo. Él se levantará en un momento de inestabilidad, pero él derrotará al causante de eso, que es el carnero. Esa es la fuente de la inestabilidad. Él producirá y usará todo eso para establecer su imperio. Y luego encontramos más adelante, en el libro de Apocalipsis capítulo 13, que hay otra bestia, pero esa bestia, aunque es malvada, parece un cordero. Y descubrimos que esa segunda bestia, que no viene del mar, porque el mar representa la inestabilidad. El mar es turbulento, se mueve todo el tiempo. Así que el imperio del anticristo surge de la inestabilidad. Él va a asegurar las cosas, hacer las cosas estables. Y luego, ¿qué pasará? Solo después de eso se manifestará el anticristo, porque cuando miras Apocalipsis 13, esa segunda bestia, que es ciertamente el anticristo, surge ya no del mar, sino de la tierra, de tiempos estables. Y él provocará un cambio espiritual. Hablaremos de eso más adelante. Pero recapitulemos el panorama. Vemos que Irán se levantará y producirá inestabilidad. El macho cabrío, que es el imperio del anticristo, lo derribará y traerá un tiempo de estabilidad. Pero el imperio del anticristo es de carácter blasfemo. Y por lo tanto, los creyentes verdaderos hablarán y se levantarán en su contra. ¿Y qué pasará con nosotros al defender la justicia y la verdad cuando querramos hacer cumplir el carácter de Dios? Eso es lo que debemos querer, el carácter de Dios, que es santo, justo, bueno. Esas cosas serán castigadas por el anticristo. Y es por eso que vimos en Mateo, capítulo 24, versículo 9, que seremos entregados a tribulación. Y entonces, si nos vamos al quinto sello, el quinto sello es acerca de los creyentes. ¿Qué dice la Escritura sobre ellos? Bueno, vamos a leerlo con atención. Mira conmigo el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6. Mira el quinto sello y lo que se dice allí. ¿Qué pasará? Dice: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Y por qué los mataron? Por la palabra de Dios y el testimonio que ellos tenían. Así que habrá esa misma persecución. Y la pregunta que tenemos que responder es: ¿esos que están siendo perseguidos y condenados a muerte, basados en Mateo 24, verso 9, son santos de la tribulación, como se nos dice tan comúnmente? Bueno, vamos a examinar esa pregunta y ver si, de hecho, es de ellos que se está hablando, o si estamos hablando de creyentes en un sentido general. Así que cuando comience la semana 70 de Daniel, esos últimos 7 años, veremos que los creyentes van a estar en oposición a la injusticia del imperio del anticristo y serán perseguidos, y muchos serán condenados a muerte. Ahora, quisiera señalar algo sobre estos últimos 7 años, la semana 70 de Daniel, que muchos llaman la tribulación, y veremos en otra sesión si en verdad es apropiado llamar a estos últimos 7 años la tribulación. ¿Qué quiere decir ese término? ¿Es un término bíblico?
¿Hay forma de sustentar bíblicamente tal designación? Por ahora, permítanme señalar que cuando miramos la semana 70 de Daniel, esos últimos 7 años, encontramos que la Escritura repetidamente, y oigan bien esto, la Escritura divide consistentemente ese período en 2 mitades. A veces habla de 3 años y medio y otros 3 años y medio. Otras veces habla de 42 meses y 42 meses. En otras ocasiones habla de 1260 días y 1260 días. Pero la pregunta que deben hacerse es esta: ¿por qué se repite esa división en las Escrituras? Sobre todo en el Apocalipsis, en el que Juan siempre divide estos 7 años finales, la semana 70 de Daniel, en 2 períodos. La Biblia hace eso. ¿Por qué? ¿Cuál es el significado de eso? Bueno, quiero que vean algo más en las Escrituras. Vayamos ahora al libro de Apocalipsis. Lo mencioné varias veces. Capítulo 13. Quiero que vean algo muy importante. Y yo diría que, para el propósito de esta conferencia, y tener una visión y comprensión correctas de los tiempos finales, lo que les compartiré en este momento es de suma importancia. Apocalipsis capítulo 13. Lo que encontramos aquí es algo muy significativo. Capítulo 13, comenzando por el versículo 5, donde se habla del imperio del anticristo. ¿Qué dice? Verso 5. Y se le dio una boca a esa bestia, al imperio del anticristo, se le dio una boca que hablaba grandes cosas. Ahora, estas grandes cosas no son cosas buenas, sino cosas audaces y también cosas que no le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque Él también habla blasfemias. Y se le dio autoridad para continuar, ¿por cuánto tiempo? Por 42 meses. Esto es muy significativo porque aprendimos en la palabra de Dios que al imperio del anticristo se le permitirá funcionar durante 3 años y medio, hablando estas cosas audaces que son desagradables a Dios, llevando a cabo esta blasfemia, este imperio de injusticia. A él se le permitirá hacer eso. ¿Y saben cuál es una de las implicaciones de eso? No debemos pensar que toda la semana 70 de Daniel, los 7 años completos, corresponden a la ira de Dios. Por cierto, y tomen nota de esto, y si pueden demostrar que estoy mal, me encantaría que me corrigieran. Lo que puedo decirles es esto: no existe ningún respaldo bíblico. No hay manera de concluir, a partir de algún pasaje de la Escritura, que toda la semana 70 de Daniel corresponde a la ira de Dios. Aquí nos dicen que el anticristo será capaz de seguir haciendo su maldad y hablar su blasfemia por 42 meses. ¿Y qué hace él durante ese tiempo? Mira el verso 6. Entonces abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre, es decir, el carácter de Dios, la justicia de Dios. Su tabernáculo, el tabernáculo representa la presencia de Dios. Él odia la presencia de Dios. Y de los que moran en el cielo. Ahora, tengan cuidado con algo. Si hacen un buen estudio del libro de Apocalipsis, encontrarán algo. Verán que en el libro de Apocalipsis hay 2 grupos de personas: los que moran en la tierra y los que moran en el cielo. Y no tiene nada que ver con el lugar donde se encuentren físicamente. Cuando Juan, en el libro de Apocalipsis, habla sobre los que moran en la tierra, se refiere a aquellos que pertenecen al mundo, que son ciudadanos de este mundo, de este imperio del anticristo.
mientras que los que moran en el cielo, como dije, no es porque estén allí físicamente, sino porque están comprometidos con su ciudadanía celestial. Son siervos de Dios y son creyentes en el Mesías, y están comprometidos con la verdad del reino. Así que Apocalipsis capítulo 13 es muy informativo y se vuelve aún más claro. Sigamos leyendo. Y él abrió su boca, la bestia, el imperio del anticristo, en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y se le concedió, noten eso, se le concedió hacer la guerra con los santos y vencerlos. Verán que muchos predicadores, cuando exponen su doctrina sobre los últimos días, no tratan con esto, y dicen, bueno, estos son los santos de la tribulación. No hay razón para pensar eso, y se los probaré. Esto es lo que les quiero compartir. Uno de los requisitos para enseñar la Biblia es estudiar la Biblia y entender cómo está conformada, conocer las pistas, la metodología para interpretarla correctamente. Se encontrarán con muchas personas que dicen que esos santos no son la iglesia, sino los que llegan a la fe después del rapto. Hablaremos de eso y veremos lo que la Biblia dice al respecto, pero quiero compartirles una cosa. Dice aquí, a él se le concedió hacer la guerra con los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad. Este es el verso que habla de que el imperio del anticristo se extenderá por todo el mundo. Es un gobierno mundial. Pues dice, se le dio autoridad sobre cada tribu, lengua y nación. Y todos los que moran en la tierra, aquellos que le pertenecen a este mundo y no al reino de Dios, todos los que moran en la tierra lo adorarán, cuyos nombres no habían sido escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde el principio del mundo. Con aquellos que sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, la Biblia se refiere a la iglesia de una manera muy general. Y luego tenemos una pista. Miren ahora el versículo 9. En los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, tenemos esos 7 mensajes a las 7 iglesias en Asia Menor. Y para cada iglesia vemos algo. Vemos que Juan escribió el mensaje, pero el mensaje para cada una de las congregaciones es del Mesías. Y le dice a cada una de estas iglesias, aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quiénes? A las iglesias. Al mirar el verso 9 de Apocalipsis 13, donde dice, si alguno tiene oído, que oiga, esto nos vincula de nuevo a Apocalipsis capítulos 2 y 3. Esta es la forma en que Juan nos hace saber que aquellos contra quienes se hará guerra, esos santos, son efectivamente la iglesia. No se trata de otro grupo, no es un grupo de personas que llegarán a la fe después del rapto. No hay razón para pensar eso. Y de nuevo, estaremos analizando eso y dedicaremos una hora completa para estudiar la pregunta, ¿existen los santos de la tribulación? Bueno, se nos ha enseñado que la semana 70 de Daniel se divide consistentemente en 2 segmentos. Ya sean segmentos de 3 años y medio cada uno, segmentos de 42 meses cada uno, o segmentos de 1260 días cada uno. Pero en el medio hay un evento muy importante, y ese evento es la abominación desoladora. Y vemos que el Mesías la mencionó. Vemos que Daniel habló de ella. Y vemos que Pablo también lo hizo. Y cuando el Mesías habló de eso, y les diré la ubicación, Mateo capítulo 24, verso 15. Él habló a sus discípulos y les dijo,
Cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que el lector, es decir, el estudiante, que el lector entienda. Y justo después de este evento, hay un cambio. A partir del verso siguiente, el verso 16, el contenido de lo que el Mesías está diciendo ya no es dirigido a los discípulos, sino a todos los que están en Judea. Y habla de un tiempo de sufrimiento, un tiempo de angustia. El peor tiempo de angustia, ¿para quién? Para Israel. ¿Y por qué el enfoque está en Israel? Porque en el verso anterior, y me refiero al verso 14 de Mateo 24, dice esto: y el evangelio de este reino debe ser proclamado a todas las naciones como testimonio, y entonces vendrá el fin. ¿Qué fin es este? Este es el fin de la era de la iglesia. Y él dice a la iglesia: cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que el lector entienda. ¿Qué debemos entender? Bueno, hallaremos la respuesta a esa pregunta en la siguiente sesión, cuando veamos lo que Pablo dice sobre ese evento llamado la abominación desoladora. Así que vemos algo. El evento ubicado en medio de esa semana 70 es la abominación desoladora. Y después de eso, vemos algo. Vemos que poco después de la abominación desoladora, la palabra de Dios dice dos cosas: que habrá 144,000 de las tribus de Israel, según Apocalipsis capítulo 7, que serán sellados. Y luego tenemos una imagen de un grupo de todos los idiomas, naciones, pueblos y tribus. Para mí esa es la iglesia, que será llevado al cielo, y estarán de pie en reconocimiento de que dependen de Dios para estar delante del trono de Dios, proclamando la salvación de Dios. Creo que esa es una imagen del rapto, el arrebatamiento. Y oigan esto: después de la abominación desoladora, un remanente de Israel será sellado, y entonces veremos el rapto. Nadie sabe el día ni la hora. No sabemos si son unas horas después de que sellen a Israel, o unos días, unas semanas, o unos meses. Nadie lo sabe. Pero sí sabemos esto: que el rapto debe suceder, ¿cuándo? Antes de la ira de Dios. Y veremos que eso está respaldado 2 veces en el libro de Apocalipsis. ¿Qué está respaldado? Lo que Pablo nos enseña en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9, que dice: no estamos destinados para la ira. Los creyentes nunca experimentarán la ira de Dios. No estarán en este mundo cuando Dios derrame su ira. Esa es la promesa que tenemos. Y el error que comete mucha gente es creer que toda la semana 70 de Daniel, todos esos 7 años finales, son compuestos por la ira de Dios. Vimos que ese no es el caso, porque el anticristo tendrá autoridad para seguir adelante y hacer sus cosas blasfemas y perseguir a los creyentes durante la primera mitad, esos primeros 42 meses. Y entonces, ¿qué sabemos? Bueno, sabemos que después del rapto, entonces y solo entonces, Dios comenzará a derramar su ira, y esa ira llegará a su fin con la segunda venida del Mesías. Cuando el Mesías venga por segunda vez, Él dará el golpe final a este mundo y destruirá a los enemigos de Israel. Y cuando Él venga por segunda vez, sabemos por 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 13, que los creyentes estarán con Él, porque la Escritura promete que donde quiera que Él esté, nosotros estaremos para siempre. Y es solo después de su segunda venida que Él establecerá su reino. ¿Qué reino? El reino milenial, en el que Él gobernará durante 1000 años. Así que hemos visto lo siguiente. Si quieren saber los principales eventos, los hemos estudiado esta noche. Irán
se levantará. Está ocurriendo ante nuestros ojos hoy. Irán será una fuente de inestabilidad, pero al final no logrará sus objetivos. El imperio del anticristo destruirá a Irán, y el anticristo utilizará la inestabilidad causada por Irán, causada por terremotos, también por hambrunas, pestilencias y otras guerras, y él producirá una falsa estabilidad y establecerá su reino. Y cuando lo haga, este imperio, este reino falso, lo hará al comienzo de la semana 70 de Daniel, donde habrá ese falso pacto hecho con muchos. Y durante la primera mitad de la semana 70 de Daniel, veremos que los creyentes, la iglesia, será perseguida. Y luego, a la mitad de esa semana, la abominación desoladora. Y después de la abominación desoladora, el sellado de Israel, el rapto de la iglesia. Y solo después del rapto de la iglesia, del cual, por cierto, ningún hombre sabe ni el día ni la hora. Sucederá después del punto medio, pero no sabemos cuánto tiempo después. Luego del rapto, la ira de Dios será derramada a través de los juicios de las trompetas y los juicios de las copas. Y la ira de Dios llegará a su fin con la segunda venida del Mesías, quien vendrá y derrotará en su totalidad al imperio del anticristo y establecerá el reino milenial. Esto es lo que la Biblia revela que sucederá en los últimos días. Así que mi esperanza es que podamos disfrutar de un estudio que consta de 7 sesiones en esta conferencia de Orlando 2023, donde trataremos temas tales como ¿cuál es el período de la tribulación? ¿Qué pasará en los últimos días? ¿La iglesia verá el anticristo? ¿Es correcta la doctrina de la inminencia? ¿Y existen los santos de la tribulación? Luego concluiremos con una última sesión para dar un mensaje especial, instrucciones para los creyentes a la luz de los últimos días. ¿Qué necesitamos saber para ser hallados fieles? Ese es el propósito de esta conferencia, y mi esperanza es que al observar lo que está pasando en Israel, podamos ver que las cosas se están moviendo aceleradamente en este mundo. Están ocurriendo cambios, pero no seremos engañados. No nos dejaremos agobiar por las preocupaciones de este mundo. No dejaremos que nos desvíen de la verdad, sino que seremos personas que están comprometidas con la palabra de Dios y que demuestran el testimonio del Mesías en sus vidas de palabra y de obra. Ese es el propósito de nuestra conferencia. Con eso concluyo nuestro primer mensaje. Que Dios les bendiga. Shabbat Shalom. Esperamos.